Vamos a invitar a la campana a sonar. Cuando la invitamos a sonar, enviamos nuestro amor, nuestros saludos y buenos deseos a los seres que la oirán. Deseamos que al escuchar la campana dejen de sufrir, que empiecen a practicar la respiración consciente, encuentren la energía de la paz y la alegría en ellos y sean capaces de transformar la energía de la ira, el sufrimiento y la desesperanza. Por eso invitar la campana a sonar y enviar su sonido para que la gente de nuestro alrededor pueda oírla es una acción sumamente compasiva. No podemos hacerlo sin poner todo nuestro corazón en ello. Con el cuerpo, la palabra y la mente en perfecta unidad, envío mi corazón con el sonido de esta campana. Que todos los que la escuchen despierten de su olvido y trasciendan el sendero de la ansiedad y el pesar. Escuchando la campana siento que las aflicciones que hay en mí empiezan a disolverse. Mi mente se serena y mi cuerpo se relaja. En mis labios nace una sonrisa. Siguiendo el sonido de la campana regreso a la isla de la plena conciencia y al jardín de mi corazón, donde las flores de la paz florecen bellamente. Aquí, compañeros, está una versión un poco distinta de esto, el canto de la gran campana, lo que debe significar para nosotros el fin del sufrimiento, que el sonido de esta campana penetre profundamente en el cosmos, que aún en los lugares más oscuros los seres vivos sean capaces de escucharlo con claridad, de modo que todo sufrimiento cese en ellos, la comprensión llegue a sus corazones y trasciendan así la senda de la tristeza y la muerte. Al oír la campana solté mis aflicciones, mi corazón está en calma, mi dolor ha terminado, ya no estoy apegado a nada. El domingo pasado vimos el capítulo 4 y el antepasado el 3, ahora vamos a ver el 5, que en este libro, que es un poquito más viejo, dice cómo funciona, y en este otro dice cómo trabaja. Dice, rara vez hemos visto fracasar a una persona que haya seguido concienzudamente nuestro camino. Los únicos que no se recuperan son los individuos que no pueden o no quieren entregarse de lleno a este sencillo programa. Generalmente son hombres y mujeres incapaces por su propia naturaleza de ser honrados consigo mismos. Hay seres desventurados como estos, no son culpables, por lo que parece han nacido así. Por su naturaleza son incapaces de entender y de realizar un modo de vida que exige la más rigurosa honradez. Para esto las probabilidades de éxito son pocas. Existen también los que sufren graves trastornos emocionales y mentales, aunque muchos de ellos logran recuperarse si tienen capacidad suficiente para ser honrados. Entonces aquí el requisito que nos ponen es el acercamiento a la verdad de lo que significa nuestra condición de enfermos adictos. Es el requisito que nos ponen, darnos cuenta de lo que significa. De hecho, ese requisito se irá cumpliendo con el tiempo, ¿no? Pero entre más pronto se cumpla, será mejor lo que significa ser adictos. Aquí eso es lo que más nos caracteriza, no nos caracterizan otras cosas, ¿no? Eso es lo que marca el sendero que va a recorrer la actividad adictiva y que nos debe después de llevar al tratamiento de la enfermedad. Dice, nuestras historias se expresan de un modo general como éramos, este es el 5. O sea, antes viene la historia de Bill, la opinión del médico, la historia de Bill, hay una solución y nosotros los agnósticos.
Nuestras historias expresan de un modo general cómo éramos, lo que nos aconteció y cómo somos ahora. Entonces, más que las historias, compañeros, es el cambio que ha habido en nosotros. Cómo éramos, lo que nos aconteció, y eso que nos aconteció, cómo sirve para cambiarnos, para ser como somos ahora. Si tú lo has decidido, que quieres lo que nosotros tenemos, o que no quieres lo que nosotros ya no tenemos, la impotencia ante el consumo, y estás dispuesto a hacer todo lo que sea necesario para conseguirlo, estás en condiciones de dar ciertos pasos. Nosotros nos resistimos a algunos de ellos. Creíamos que podíamos encontrar un camino más fácil y cómodo, pero no pudimos. Es por ello que con todo el ahínco que pueda animarnos, te suplicamos que seas valiente y concienzudo desde el mismísimo comienzo. Algunos de nosotros tratamos de aferrarnos a nuestras viejas ideas y el resultado fue nulo hasta que nos deshicimos de ellas sin reserva. Entonces, aquí dice otra cosa importante, ¿no? Dejar de aferrarnos a nuestras ideas. Por otro lado, en el apéndice del 2, ¿se acuerdan? Tener la mente vacía, ¿no? Deshacernos de todo aquello que creíamos. Todo lo que creíamos pues, no era cierto, ¿no? Y en particular a nuestra situación. Nuestra problemática no estaba donde creíamos que estaba. Estaba en cómo tomábamos nuestra situación. Entonces, dejar de aferrarnos a nuestras viejas ideas, tratamos de aferrarnos a nuestras viejas ideas y el resultado fue nulo hasta que nos deshicimos de ellas sin reserva. Y acá arriba, el requisito que nos ponen es ser honrados. La honradez significa el acercamiento, la visión a la verdad de nuestra situación como adictos, lo que implica, ¿no? ¿No es lo mismo que el cansancio? ¿De que se nos habla otro? Incluye el cansancio. ¿No? Incluye el cansancio. De darte cuenta de tu situación vital, ¿no? De darte cuenta de la enfermedad que tienes, de qué naturaleza tiene esa enfermedad progresiva, incurable, terminal, ¿no? Y qué es lo que ha marcado tu vida. Las circunstancias de tu vida todas están determinadas por tu actividad adictiva. Lo que has vivido está determinado por tu actividad adictiva, no por otras circunstancias, por cómo has reaccionado a las circunstancias. Y en el tiempo, como la gráfica que tienes ahí, ¿no? ¿Cuál, mijo? El darte cuenta cómo el tiempo y el deterioro a lo que te ha llevado tu enfermedad, ¿no? O lo que me ha llevado mi enfermedad. Hay una parte en donde ahorita porque lo estoy leyendo así lo veo diferente, ¿no? Pero hay una parte en la cual yo en mi actividad ni siquiera me daba cuenta. Yo no me daba cuenta. Entonces no te estabas acercando, no estabas en contacto con la verdad de tu situación. A lo que se refiere el capítulo, es a lo que voy, porque dice al principio, los individuos que no pueden o no quieren, ¿no? Ahí por ejemplo, cuál sería la diferencia para mí, entre el no querer y no poder. ¿En qué se determinaría? No, pues yo creo que aquí tal vez sobraría una palabra. Todavía no pueden darse cuenta. Tener el acercamiento a la verdad de su situación, hijo, ¿no? Por estar agarrados de otras cosas, ¿no? ¿Podría ser una de esas? No. Lo estoy tratando de remediar mi historial. En el momento en el que yo, en
en el que yo sabía que necesitaba algo, pero yo me aferraba que lo podía hacer de diferente manera, ¿no? Que no era con esta situación, que podía hacer con cualquier otra, menos esta. O sea, buscar la fuga geográfica, la fuga laboral, muchas fugas. Cambiar una cosa por otra. Yo hubo un tiempo en el que... No, pero las fugas que buscaste consistió en el consumo, hijo. Sí, pero yo creía que con eso yo podía parar de beber, podía parar de consumir, sobre todo cuando llegó la piedra, que es mi droga de impacto. Siempre tuve las dos presentes, pero la que yo considero de impacto fue la piedra. Pero yo decía, pues se podían lograr abstinencia hubo uno hasta de 4 años. 2 años a puertas adentro de la cárcel y otros 2 años continuaron aquí afuera. Pero yo, por ejemplo, me di cuenta cómo mi enfermedad me lanzó y me botó hacia otra parte, ¿no? Hacia la neurosis, hacia el instinto sexual, así descoyuntado. O sea, como nunca lo había vivido, no sé hasta dónde sea descoyuntado. Lo que sí sé es que yo nunca había tenido ese tipo de prácticas ni ese tipo de pensamientos referente a lo sexual, ¿no? ¿A qué iba dirigida mi vida? Iba dirigida hacia una fuga. Hacia una fuga. El día de hoy lo puedo ver así, porque en ese momento no había conciencia de ello, ¿no? No había conciencia de ello y por ende volvió otra vez a operar en la ley de la gravedad del dolor. Entonces ahí era porque yo no quería, ¿verdad? No me había dado cuenta. O sea, no te acercabas a la verdad de tu situación, hijo, que eras adicto. Me resistía. No, pues, Dale cuenta. ni teníamos idea, hijo. Ni teníamos idea, no sabíamos lo que significaba ser adicto. Lo estábamos viviendo, pero no sabíamos, no nos explicaban nada de esto, hijo. No nos explicaban nada de esto, ¿no? Dice más atrás, estaban en plena fuga de la realidad, tenían una franca deficiencia mental. Nos lo explican de muchas maneras, ¿no? Entonces eso se refiere el capítulo de honradez, lo que dice ahí el capítulo, es a eso, a darte cuenta del problema de salud que tienes. Ni sabíamos que era un problema de salud, hijo. No sabíamos cómo funcionaba, no sabíamos nada de esto. Luego dice, entonces como requisito, darte cuenta del problema que tienes. Y darte cuenta de que ese problema es el principal determinante de cómo y por dónde van a venir las situaciones en tu vida, hijo. La vida de un adicto queda marcada de principio a fin, la de él y la de la gente que lo rodea, por el hecho de ser adicto. De principio a fin hasta que llega a encontrar lo que aquí venimos a buscar, ¿no? Entonces dice que para obtener resultados tuvimos que dejar de aferrarnos a nuestras viejas ideas. O sea que todo lo que pensábamos estaba completamente mal, mijo. Dice, recuerda que tratamos con el alcohol, aquí dice el alcohol, con el consumo, que para nosotros es astuto, desconcertante y poderoso. Sin ayuda resulta demasiado para nosotros. Hay uno que tiene todo el poder, Dios. Ojalá lo encuentres. Dios está. Lo que pasa es que no te das cuenta de que está. No te das cuenta de que está. ¿Verdad? Más adelante dice, la conciencia de Dios es la esencia del cambio que necesitas para salir de tu problema. El darte cuenta de que Dios está. ¿No? ¿Cómo se puede practicar eso? Darte cuenta. Pues no nos dábamos cuenta porque estábamos egocentrados, hijo. Aquí más adelante lo dice, ¿no? Dice, las medidas parciales no nos sirvieron para nada, estábamos en el punto de cambio. Aquí se vuelve a repetir
lo que en el capítulo 2 nos dicen que es la solución. Un cambio gigantesco, revolucionario, ¿no?, en cómo percibimos las cosas. Todo esto, ¿para qué? Para no producir las emociones que nos lleven a consumir, ¿no? Y ese cambio necesita de una base espiritual, que son los principios. Con esa base espiritual, pues no importan las circunstancias, porque tú todo lo percibes de otra manera distinta, hijo. Hace poco hicieron una junta donde leyeron de tal como lo ve Bill, unos párrafos que hablan del crecimiento espiritual. Dicen, creían que todo lo que nos interesaba es la número 1. Dice, con frecuencia se ha dicho a AA que solamente estamos interesados en el alcoholismo. Con esto quiere decir que solamente estamos interesados en que no consuman. Esto es cierto, tenemos que dejar de consumir para permanecer vivos, pero cualquiera que conozca la personalidad del adicto por medio del trato personal, sabe que ningún adicto verdadero deja de consumir permanentemente, a menos que, aquí se sufra, que experimente un profundo cambio, ¿no?, que cambie totalmente. Acá nos dicen, las medidas parciales no nos sirvieron, estábamos en el punto de cambio. Las medidas parciales, ¿a qué se referirá con eso? Pues a no hacerlo, a no hacer lo que aquí te indican. Aquí es como un mapa, como un indicador, ¿no? Cuando te hablan de, he aquí los pasos que dimos, los pasos que tomamos y que se sugieren como programa de recuperación. Pero en todos estos, no hacerlo parcialmente, sino hacerlo realmente lo que dice ahí, ¿no? Aquí nomás enuncian los 12 pasos, aquí los enuncian. En 1938, en mayo, se comenzó a escribir este libro. En 1938, en diciembre, se desglosaron los 12 pasos. Fíjense qué diferente es el enunciamiento de los pasos a todo el desglose que viene comprendido aquí. Este es un desglose que puede hacer puede haber muchos desgloses diferentes de esos pasos. Primero los enunciaron y luego alguien dio su interpretación de lo que ellos querían decir, ¿no? Admitimos, el primero, que éramos impotentes ante el consumo, que no podíamos no consumir, ¿no? Y eso tardamos en poderlo admitir, ¿no? Y esa admisión no es declarativa, hijo, es saber que no podemos no consumir y que por lo tanto no nos podíamos hacer responsables de las distintas áreas de nuestra vida, que nuestras vidas se habían vuelto inmanejables, aquí dice ingobernables, pero en inglés es inmanejable. Y en la guía el primer paso es que no nos podemos hacer responsables de las distintas áreas de nuestra vida, ¿no? Ni del área física, ni de las áreas de vida interna, la física, la mental, la espiritual, la externa, la familiar, la social, la laboral. Sí nos dimos cuenta que eso pasó, que no nos podíamos hacer. ¿Cuántos trabajos consiguen que no pueden mantener, verdad? ¿Cuántos, por citar la laboral, la económica, ¿no? Pues no vas a poder obtener resultados económicos y lo que obtengas económicamente,
pues va a ser usado en el consumo, no va a ser usado para lo que pudiera ser usado, ¿no? Luego llegamos a creer que un poder superior a nosotros mismos podía devolvernos el sano juicio, la cordura de no consumir la primera, ¿no? Ya en el capítulo 3 vimos que consumir la primera es una locura, ¿no? Es como aquel que atraviesa la calle a la mitad de la calle, ¿no, hijo? Te pase lo que te pase, tú sigues por ahí. Entonces para nosotros la locura es consumir la primera, porque sabemos lo que pasa consumiendo la primera. Ya estamos enterados de todo esto que está aquí, ¿no? Y luego dice el tercero, decidimos poner nuestras voluntades y nuestras vidas al cuidado de Dios como nosotros concebimos. No, supimos que nuestras voluntades y nuestras vidas estaban en sus manos, mijo. No es que nosotros hayamos decidido ponerlo. Nos dimos cuenta de que la vida no es cuestión de control, ¿verdad? Dice por ahí, el arte de vivir es ser uno con la vida. Date cuenta que tú no vives la vida, que la vida te vive a ti. Que tú eres el baile y la vida es la bailarina, ¿no? Que las circunstancias, que tú no tienes el control. Ese es el tercer paso. Acá más adelante me dice, después de que enuncia a todos hasta el 12º, dice, muchos de nosotros exclamamos, vaya tarea, yo no puedo llevarlo a cabo. No te desanimes, ninguno de nosotros ha podido mantenerse apegado a estos principios ni en forma ni siquiera aproximada a la perfección. No somos santos, lo importante es que estemos dispuestos a desarrollarnos de una manera espiritual. Los principios que hemos establecido son guías para nuestro curso. Lo que pretendemos es el progreso y no la perfección espiritual. Nuestra descripción del adicto, el capítulo sobre los agnósticos y nuestras aventuras personales y después ponen en claro 3 ideas pertinentes: que éramos adictos y que no podíamos hacernos responsables de nuestras propias vidas, que probablemente ningún poder humano hubiera podido remediar nuestro problema de salud, que Dios podía remediarlo, pero lo que implicaba Dios, el darte cuenta, por eso dice, ojalá lo encuentres, ojalá te das cuenta de que Él está, y lo remediaría si lo buscábamos. Llegados a ese convencimiento estábamos en el tercer paso, lo cual quiere decir que que nos dimos cuenta de que nuestra vida estaba a su cuidado, ¿verdad? Y que ya adecuamos nuestra voluntad a esa situación. Por eso dice, pusimos nuestra vida y voluntad, tal como cada cual lo concibe. El primer requisito es que estemos convencidos de que una vida llevada a base de fuerza de voluntad difícilmente puede ser venturosa. Sobre esta base, empeñarte en que las cosas, fuerza de voluntad, empeñarte en que las cosas sean como tú quieres que sean, en lugar de adaptarte a como son. Aquí dice, creímos que las circunstancias nos impulsaban a consumir, y cuando tratamos de corregir esas circunstancias y nos encontramos con que no podíamos hacerlo ante entera satisfacción, nuestra forma de consumir se hizo incontrolable y se manifestó nuestro problema de la adicción. Nunca se nos ocurrió pensar que éramos nosotros, que teníamos que cambiar nosotros para hacer frente a las condiciones cualesquiera que éstas fueran. Dice también en otra parte, te repiten lo mismo de muchas formas, desadaptados de la vida, esperando, eso es equivalente a decir, esperando a que la vida se adapte a ti,
a lo que tú quieres que sea. No, el que tiene que cambiar eres tú para adaptarte a lo que es, para adaptarte a lo que es, ¿no? Así estamos eliminando una cosa muy importante que es la frustración, porque nuestra enfermedad se puede también llamar intolerancia a la frustración, ¿no? No toleramos que las cosas no sean como nosotros queremos. Y esa intolerancia se manifiesta en el consumo. Luego dice aquí, sobre esta base estábamos en conflicto con algo o con alguien, con las circunstancias, o tal vez culpábamos a alguna persona de que las circunstancias no fueran lo que nosotros queríamos que fueran, ¿verdad? Dice, aunque nuestros motivos sean buenos, la mayoría de la gente trata de vivir por autopropulsión, cree que él diseña el camino por el que va su vida. Cada persona es como un actor que quiere dirigir todo el espectáculo, que siempre está tratando de arreglar luces, el ballet, el escenario y los demás actores según sus propias ideas. Fíjate, eso es como vivimos en la actividad adictiva, ¿sí? Mira, ahorita que tocaste esa parte de empezar a dedicar una vida bajo principios espirituales, fíjate que a mí se me ha dado que a través de ya traer, yo creo que el mismo chip, pero con otras cosas ahí, que el día de hoy eso me ha ayudado mucho para que no inicie el consumo, para que no llegue esa emoción que no alcanza a soportar, pero sí ando muy confundido en esa parte, ¿no? Porque a veces pienso que los principios espirituales por los cuales tengo que vivir, se me van a ir determinando, los voy a determinar yo, ¿no? O sea, a mí me sucede constantemente eso, por ejemplo, en los tiempos, ¿no? En los tiempos, digo, ahorita qué tiempo tiene su prioridad, cuál es la prioridad de este momento, de este tiempo, y trato de hacerlo yo. Y entonces cuando no sale como yo pienso que es, llega una emoción de molestia, y llega la emoción de molestia, y yo ya sé que cuando me molesto, nada veo bien. O sea, cuando traigo esa emoción de enojo, nada me embona. O sea, las personas que quise que en un momento estuvieran, y me molestaba que no estuvieran, están, y ahora que están también me molestan. O sea, me empiezo a dar cuenta de esas cosas. Aquí mi pregunta es, ¿los principios espirituales ya están? Ya están, no los determinas tú. No los determinas tú. Ahorita dijimos uno muy importante. Tú no vives la vida te vive a ti. Otro, dando es como recibimos. Otro, el tiempo no lo determinas tú. Eso sí causa conflicto. Pues sí, pero así es la vida, hijo. Y si no te adaptas a que así es, pues estás esperando a que las cosas se adapten a ti. Y vuelves a caer en la causa del consumo, estás desadaptado. Es ahí donde dice ahorita, ¿no? Somos como los directores que queremos dirigir el escenario, ¿no? Ajá. Pero ahí ya no está entrando la parte de la actividad, ahí ya entra el hecho de los principios por los cuales... Todo ser humano se comporta así, mijo. Nada más que nosotros, cuando el espectáculo no sale como nosotros queremos, consumimos, hijo. Pero todo ser humano cree que puede dirigir el espectáculo, cree que puede acomodar la situación, las circunstancias y las actitudes de los demás. Cree que puede controlar las cosas, mijo. Y ese proceso se sabe por qué se da, padrino. Es parte de la vida, es parte del crecimiento. Es la forma condicionada de vivir. La gente cree que así es, hijo. La gente cree que así es. Que tú eres el que determina el camino que va a llevar tu vida, ¿no? Acuérdate de aquello de ¿a dónde vas? Pues pregúntale a la vida, ¿no? Pregúntale al caballo, ¿no? Tú vas en la vida y la vida te va viviendo. Esos son los principios espirituales, ya están dados, tú no los pones, hijo. Bueno, luego dice, todos, incluso él mismo, estarían satisfechos.
Si las cosas quedasen como Él quiere y las personas hicieran lo que Él desea, el espectáculo resultaría magnífico. Todos, incluso Él mismo, estarían satisfechos. Y eso es mentira, ¿no? Porque cada quien tendría su propia idea del espectáculo. Dice, al tomar estas disposiciones, nuestro actor puede ser bastante paciente, hasta modesto y dispuesto a sacrificarse. Por otra parte, puede ser vil, egoísta, interesado y falso. Pero como en la mayoría de los seres humanos, es probable que sus características varían. ¿Qué es lo que generalmente pasa? El espectáculo no da muy buen resultado. Como tú quisiste acomodar, no fue como quedaron las cosas. Ni las cosas ni las actitudes de los demás. Dice, empieza a pensar que la vida no lo trata bien. Decide esforzarse nuevamente, en esta ocasión es más exigente o más condescendiente, según sea el caso. A pesar de todo, la función no le parece bien. Admitiendo que en parte puede estar errado, está seguro que otros son más culpables que él. Se encoleriza, se indigna y se llena de autoconmiseración. ¿Cuál es su dificultad básica? No es un individuo que busca para sí mismo, aun cuando está tratando de ser bondadoso. Y aquí ya estás contradiciendo un principio espiritual. Los pueriles trabajan en beneficio propio. Los que ya se dieron cuenta cómo funciona esto, trabajan en beneficio de los demás, ¿no? Y así es como obtienes, dando, ¿no? Dando es como recibimos. Y otra cosa, no es víctima de la ilusión de que puede arrancarle satisfacciones y felicidad a este mundo si lo hace bien, que es cuestión de un desempeño, de que tu desempeño vaya de acuerdo a ciertas cosas que tú consideras que son habilidosas más que correctas, que son habilidosas para lograr lo que tú quieres. Y eso no es así. Luego dice aquí, no es víctima de la ilusión que puede arrancarle satisfacciones y felicidad a este mundo si lo hace bien. No es evidente para todos los demás actores que estas son las cosas que él quiere y sus acciones no hacen que cada uno de ellos quiera desquitarse sacando del espectáculo lo que pueda. Cada quien tiene su idea de cómo debe ser el espectáculo, ¿no? Entonces no hay un acuerdo. Dice, ¿no es él hasta en sus mejores momentos una fuente de confusión y no de armonía? Nuestro actor está concentrado en sí mismo. La autoobsesión es la fuente de todas las miserias del mundo. Está pensando en sí mismo y desde sí mismo, desde su punto de vista. No tenemos la empatía, la capacidad de entender que todo es distinto. Dice, es un egocéntrico, como dice la gente en la actualidad. Es como el hombre de negocios retirado que está tendido al sol en Florida durante el invierno y se lamenta de la mala situación que hay en el país, ¿verdad? Un compañero me decía hace poco que la situación está muy mal, que el gobierno está muy mal y que lo que le preocupa no es él, sino todos los demás. Eso es falso. Dice aquí, como el ministro de una religión que suspira por los pecados del siglo XX, como los políticos y reformistas que están seguros de que todo sería utopía, que sería perfecto, si el resto del mundo se portara bien, ¿no? Como el proscrito descerrajador de cajas fuertes que cree que la sociedad lo ha maltratado. ¿Quién fue el descerrajador? ¿No? Si yo no hice eso, ¿por qué tuvo esas consecuencias, no? ¿Por qué se enojaba mi hermano? Porque lo quería matar, hijo, ¿no? Dice,
O como el alcohólico, el adicto, que ha perdido todo y está encarcelado. Y no hablemos solo de la cárcel, ¿no, hijo? De la falta de libertad que tenemos, ¿no? Dice, cualesquiera que sean nuestras protestas, no estamos la mayoría preocupados por nosotros mismos. Fíjense, pónganse a analizar su situación y vean el pequeño entorno que se mueve a su alrededor. La preocupación es por nosotros, no por los demás, ¿no? Oye, pero y esa prioridad llega un momento en que llega a cambiar. Sí, porque, claro. por ejemplo, mira, yo lo veo de esta manera. Para que pueda estar bien lo de afuera, o no lo de afuera, sino lo que está a mi alrededor, necesito estar bien yo. Eso se me ha repetido muchas veces. Después, a través del caminar, te das cuenta que para estar bien yo, tengo que ocuparme de lo de afuera. O sea, es así como, ¿cómo le llaman? Pragmático, ¿cómo le llaman? Como inverso, ¿no? Pero ¿en qué momento se puede determinar? ¿En qué momento estás siendo completamente honrado para con los demás? Si sabes tú no me has dicho, por ejemplo, lo que hizo Buda. Él se dio cuenta que a través del beneficio de los demás estaba su propio beneficio, ¿no? Pero entonces, al final de cuentas, sigue siendo el beneficio interno propio, ¿no? Sí, pero es el egoísmo inteligente en lugar del egoísmo estúpido. No, yo todavía estoy en el segundo país. Dice, egoísmo, concentración en sí mismo. Esa es la raíz de nuestras dificultades. En a lo que aquí llamamos egoísmo y todos le llaman autoobsesión. Dice, acosados por 100 formas de temor, de vana ilusión, de egoísmo, de autoconmiseración, porque luego llegamos a sentir lástima de nosotros mismos, ¿no? Pobres de nosotros, hijo. La vida nos ha maltratado. Les pisamos los pies a nuestros compañeros, o sea, nos desarrollamos según nuestro punto de vista y pues afectamos a los demás. Y estos se vengan. A veces nos hieren aparentemente sin provocación, pero invariablemente encontramos que alguna vez en el pasado tomamos decisiones egoístas que más tarde nos colocaron en posición propicia para ser lastimados, ¿no? Decisiones que se referían a ver las cosas desde nuestro punto de vista y poniéndonos nosotros en el centro. Y no es que los otros te lastimen, es que los otros hacen lo mismo y estás en posición de ser lastimado, ¿no? Te lastima que las cosas no sean como tú quieres que sean, o que las actitudes no sean lo que tú quieres que sean. Así es que nuestras dificultades, creemos, son básicamente producto de nosotros mismos. Surgen de nosotros y el adicto es un ejemplo de obstinación desbocada, aunque él piense que no lo es. Por encima de todo, nosotros los adictos tenemos que librarnos de ese egoísmo, o nos mata, ¿no? Tu predisposición a liberarte de tu deseo de controlar tu vida. Eso es lo que tenemos que alcanzar. Que tenemos que abandonar la idea de que nosotros podemos controlar lo que sucede o no sucede en cuanto a circunstancias o en cuanto a actitudes de los demás, ¿no? Pero eso requiere una cierta confianza. Por eso se refieren a Dios, ¿no? al que está a cargo. Luego dice aquí, tenemos que hacerlo, nos mata.
Dios hace que esto sea posible y frecuentemente parece que no hay otra manera de liberarse completamente del yo, de ese falso yo, más que con su ayuda. Muchos de nosotros teníamos gran cantidad de convicciones morales y filosóficas, pero no podíamos vivir a la altura de ellas. Esto lo hice en otro capítulo, ¿no? Si una mejor concepción filosófica, pero el poder necesario no estaba ahí, no podíamos vivir a la altura de ellas. Tampoco reducir nuestra concentración en nosotros mismos con solo desearlo y tratar de hacerlo a base de nuestro propio poder. Tuvimos que obtener la ayuda, o sea, tuvimos que saber lo que implicaba que estuviera el todo, Dios, el ser, como quieras tú llamarle, ¿no? Y tener confianza en eso que regula todas las cosas. Dice aquí, este es el cómo y el porqué de ello. Ante todo tuvimos que dejar de jugar a ser Dios, tratar de representar su papel, tratar de funcionar como funciona Él, atribuirnos las atribuciones que tiene Él, de ordenar las cosas de determinada manera. No resultaba. Después decidimos que en lo sucesivo, en este drama de la vida, o sea que la vida no es tampoco una cosa que no venga variada, ¿no, hijo? Una vida donde todo vaya a ser de acuerdo a ti para que estés de acuerdo, que en este drama de la vida, Él es nuestro director, Él es el que dirige. Él es el jefe, nosotros somos sus agentes. Él es el que ordena nuestra actuación. Vamos a actuar según Él lo disponga, hijo. Él es el Padre y nosotros sus hijos. Todas estas son metáforas, ¿no, hijo? Aquí no se refiere a una paternidad humana, ¿no, hijo? Dice, la mayoría de las buenas ideas son sencillas y ese concepto fue la piedra clave del arco triunfal por el que pasamos a la libertad de que ya no dependan nuestras emociones de las circunstancias o de las actitudes de los demás. Alcanzar la libertad espiritual, la que nadie puede quitarte. Tu actitud frente a las circunstancias, cualesquiera que sean las circunstancias. Cuando asumimos sinceramente esa actitud, toda clase de cosas admirables sucedieron. Teníamos un nuevo patrón que todo lo podía. Él proveía todo lo que necesitábamos si nos manteníamos cerca de Él, con Él en nosotros o con nosotros en Él, como quieras verlo, y desempeñábamos bien su trabajo. Y su trabajo va dirigido, el trabajo que nos encarga a nosotros, va dirigido hacia afuera, no hacia nosotros, no a que logremos, no a obtener, sino a dar. Dice aquí, Él proveía todo lo que necesitábamos. Y aquí viene otro problema, que casi nadie quiere lo que necesita, quiere lo que quiere, ¿no? Ya les he puesto el ejemplo de que si se les diera en un lugar lo que quieren o lo que necesitan, todos irían a donde se les da lo que quieren, ¿no? Pero Él es el único capaz de practicar el amor incondicional y el amor responsable. Gracias por protegerme de lo que creí que quería y por darme lo que necesitaba, ¿no, hijo? Entonces dice aquí, todo esto es contrario a nuestras viejas ideas, hijo. La fe es confianza, no desafío. Tú no lo estás desafiando a ver, aparece un conejo, o que las cosas sean como yo quiero, o que me saque la lotería para el día en que tengo que pagar.
Él proveía todo lo que necesitábamos y nos manteníamos cerca de Él y desempeñábamos bien su trabajo, los encargos que Él nos hace, la ofrenda de los momentos, hijo. Establecidos sobre esta base, empezamos a interesarnos cada vez menos en nosotros mismos, en nuestros planes y en nuestros proyectos. ¿Qué es la vida? Lo que pasa mientras tú haces planes, ¿no, hijo? Que no va de acuerdo con tus planes, ¿no? Ya dejamos de atribuirnos esa situación, dejamos de jugar a ser Dios, dejamos de ponernos mal porque no sea así. Al contrario, ahora estamos bien porque no es así. Dice, nos interesamos cada vez más en darnos cuenta de que era con lo que podíamos contribuir a la vida. A medida que sentimos, y fíjate qué fue lo que pasó, sentimos afluir en nosotros un poder nuevo, gozamos de tranquilidad mental, dejamos de estar inquietos, irritables y descontentos, descubríamos que podíamos encarar la vida satisfactoriamente, que podíamos vivirla independientemente de las circunstancias, ¿no? Acá en tal como lo ve Bill, dice, no obstante el éxito o el fracaso mundano, el dolor, la alegría, la salud, la enfermedad o aún la muerte, ¿no? Podíamos encarar que llegamos a estar conscientes de su presencia, nos dimos cuenta de que Él estaba. Antes estábamos tan egocentrados que nomás nos dábamos cuenta de nosotros, hijo. No nos dábamos cuenta de todo el panorama. Empezamos a perder el temor al hoy, al mañana o al futuro. Renacimos. Somos otros. Ya se efectuó en nosotros ese cambio revolucionario, ¿no? Ya dejamos de aferrarnos a nuestras viejas ideas. Estábamos ahora en el tercer paso. Muchos de nosotros le dijimos a nuestro Creador, tal como lo concebíamos, tal como, pues algo tiene de conceptualizarlo, de pensarlo, pero más que de pensarlo, de darle vida a través de nosotros. Dios, me ofrezco en ti para que obras en mí y hagas conmigo tu voluntad. Líbrame de mi propio encadenamiento para que pueda cumplir mejor con tu voluntad. Líbrame de mis dificultades. No es que se resuelvan como yo quiero que se resuelvan, sino que dejen de ser dificultades para mí y que la victoria sobre ellas sea el testimonio para aquellos a quienes yo ayude de tu poder, tu amor y de la manera en que quieres que vivamos. Que siempre esté yo conforme, no me cause rebeldía, resistencia ni conflicto, que se haga tu voluntad y no la mía, ¿no? Este es el mantenimiento de nuestra condición espiritual, del cual nos hablan más adelante, ¿no? Entonces, aquí te enumeran los pasos. Les digo, primero se enumeraron los pasos, luego ya se desarrolló todo este libro de los 12 pasos, y al año siguiente se publicó el libro este. Oye, Padrino, pero entonces todo eso fue algo que se le fue dando a él lo fue descubriendo a sí mismo, o sea, primero lo fue descubriendo, viviéndolo, para después plasmarlo. Pues fue casi automático, mijo. Fue casi al mismo tiempo, ¿no? Porque él tenía una misión especial, la de transmitir todo esto, ¿no, hijo? Es más, dicen que los pasos fue una escritura automática, mijo. Pues lo hicieron muy rápido, ¿no? Sí, como hay un libro ahí que se llama Un Curso de Milagros, que dicen que es de psicoterapia espiritual, que es igual a que dicen que les fue dictado, mijo, a una persona, ¿me entiendes? Por ejemplo, cuando hablan de la Biblia, la Biblia significa un conjunto de libros, ¿no?
Tal vez los que lo escribieron ni siquiera entendieron lo que estaban escribiendo, hijo. Fue una inspiración. Fue una inspiración. Sí. Acá acá en otra parte nos dice, resumiendo, estos pasos significan, esta charla a sociedades médicas y se refiere, esta primera se llama Conceptos Básicos sobre Alcohólicos Anónimos. Y aquí dice, resumiendo, estos pasos significan admisión de la enfermedad, admitir que tienes la enfermedad. Pero tú no puedes admitir que tienes cáncer y no hacer lo necesario para tratar tu problema de salud, si no, no estás admitiendo nada. La admisión no es una declaración, es una actitud congruente con la verdad que estás admitiendo. Por eso nos hablan acá de la honradez, de darte cuenta de cuál es tu situación. Tú no estás jodido porque tengas que estar aquí. Estás aquí porque creer que estar aquí es estar jodido, hijo. Por eso estás jodido. Son oportunidades que se nos están dando. Y tal vez en esta ocasión no la pesquemos. Pero en alguna otra tal vez sí, ¿no? Oye, no, por eso dicen que esa parte de los pagos, todos son negociadores, ¿no? Porque en realidad están trabajando. Bueno, son indicadores para ir reduciendo el ego y para, a través de trabajo. Y para ir, nadie más lo puede hacer. Y dicen que todos los pasos van contra nuestros deseos personales. Pero es que ese trabajo nadie más lo puede hacer. O sea, por más que yo quiera que lo hagan nosotros. No. O que las circunstancias se presenten a mi favor para que se puedan lograr. Eso no es, sino que además dice trabaja afuera, ¿no? Sí, es algo que tiene que ir adentro porque ahí mismo es donde está radicando la enfermedad. Sí. En el hecho de pensar que yo puedo porque quiero y porque deseo. Ajá. ¿No? Y eso no va. El más vehemente deseo de dejar de consumir resulta totalmente infructuoso. Han perdido la capacidad de elegir el no hacerlo. No consumieron porque eligieron consumir, sino porque no podían no consumir. Y es de esa situación de la que tienen que salir. Pero ya cuando llega esta parte de darte cuenta que lo que no podía hacer a no poder dejar de hacerlo, es porque ya te estás acercando a esa parte de la honradez y que tiene que venir respaldada del hecho de que ya estás haciendo algo, ¿no? Lo que decías ahorita del canceroso, ¿no? Si ya te diste cuenta que tienes cáncer, vas al médico y a la quimioterapia, ¿no? Eso es algo coherente. ¿Y por qué nosotros se da tanto y por tanto tiempo en mi caso? ¿Por qué se dio tanto tiempo la resistencia para mí? Fíjate, por la obstinación. Por la obstinación. Y les digo que tenemos un problema de salud, que estamos enfermos. Pero ¿quién llega a considerar esto una enfermedad en realidad? Creen que sus problemas son otros. Cualquiera menos el problema de salud. Sus problemas son que consigo un trabajo y a los 2 días ya lo perdí. No se dan cuenta que eso es provocado por su problema de salud. Sus problemas son que no puedo tener una relación sana con nadie, hijo. Porque estoy egocentrado. Dice, resumiendo, admisión, análisis de la personalidad y catarsis. La catarsis es una forma de trabajar las emociones difíciles, hijo. Hablar de ellas. Por eso es adicción. ¿Eh? Por eso es la palabra adicción. No, ese es un mito. Un mito que no habla de eso, ¿no? No. No se refiere a eso. No se refiere a eso. Entonces, para nosotros debe de tener otro significado. Si la adicción se llama la enfermedad que tenemos. Problema es Ajá. Luego dice, reajuste de las relaciones personales, hijo. Ya tus relaciones con los demás no van a ser basadas en ti, ¿no, hijo? Dependencia de un poder superior, saber que dependes de un poder superior.
Y el quinto punto, trabajar con otros, ¿no, hijo? Trabajar con otros. Es un resumen. El quinto concuerda con el doceavo paso. No, y con la historia de Bob, también ahí dice que a él nunca se le fue el deseo imperioso por completo. Ajá. De querer ingerir alcohol, pero lo que él descubrió fue poder estar trabajando en otros para que de alguna manera salirse de él y no estar autoobsesionado, ¿no? Sí, aquí nos dice algo. Dice aquí, sin la oportunidad de olvidar nuestros propios problemas, ayudando a otros a solucionar los suyos, muchos de nosotros con seguridad pereceríamos. Es una oportunidad, un camino de salida de lo que tú consideras una situación problemática para ti, ¿no? Es el pasar de la autoobsesión, ¿no? Del egocentrismo al ortocentrismo. Ahora, para poder lograr eso, Juanino, creo yo que ya debe de estar en la base la confianza de que si tú te ocupas, lo que decía ahí, ¿no? Si nos manteníamos cerca de él y hacíamos bien su trabajo, ¿no? Él nos da lo que necesitamos, pero no en algún momento tú nos has leído por parte de otra literatura que nosotros estamos aquí para ser sus servidores de él. ¿Y cuál es su mayor servicio? Ayudar a otros, ¿no? O sea, viene lo mismo. Y a través de eso es porque ya hay una confianza de que él me está proveyendo de todo lo que necesito. Ajá. No a través de mi pensamiento y de lo que creo que quiero, sino a través de que me tiene mejor que como está. No, y de que lo que me está dando me está sirviendo, hijo. No para mí. Me está sirviendo y también para mi propio crecimiento, hijo. Luego dice aquí, ¿se acuerdan que eso nace con los grupos Oxford, no, hijo? Entonces aquí en otra de las pláticas, Evi, a donde se afilió fue a los grupos Oxford. Pero esa corriente ya venían los washingtonianos, pero... No, los washingtonianos era una que estaban en contra de la bebida. Nosotros no estamos en era contra. Muy absoluto, no muy... No estamos en contra de que los que pueden beber beban, hijo. Ellos estaban en contra de toda la bebida. Sí, de todo, ¿no? Por eso no... Sí, eso no. Pero los grupos Oxford dice, aunque no estaba de acuerdo con muchos de los conceptos del grupo Oxford, mi antiguo compañero de colegio atribuía su nueva sobriedad a ciertas ideas que este alcohólico recuperado y otras personas del grupo Oxford le habían inculcado. Las prácticas principales que mi amigo había elegido para sí mismo eran muy simples. Admitió su impotencia para solucionar su problema. Procedió con honestidad consigo mismo como nunca antes. Hizo examen de conciencia. Hizo una rigurosa confesión de sus propios defectos. Consideró sus relaciones anormales con otra gente y los visitó para efectuar reparaciones y restituciones. Resolvió dedicarse a ayudar a otros necesitados sin el interés usual de ganancia material o prestigio personal. Por medio de la meditación pidió ayuda de Dios para su vida y para practicar estos principios en todo momento, ¿no? 4, 5, 8, 9, sí. Hasta la 12 se va ahí, ¿no? Sí, y aquí están enumerados del 1 al 6 los que eligió Evi para aplicarse. Pero creo que también ahí, por ahí debe de venir donde dice que lo que más le ayudó fue que sus raíces habían agarrado nueva tierra, ¿no? O sea, que tenía religión, Ajá. que ya creía en algo que le iba a ayudar. Sí. Algo que no era él. Porque eso es lo que le dice a Bill cuando lo va a visitar, ¿no? Y Bill invita a que lleva a hacer algo. Sí, hijo, eso está por aquí. Mira, antes de leerles ese, les voy a leer esto. Del egocentrismo al ortocentrismo. ¿Acaso es necesario decir algo más? Los pueriles trabajan en beneficio propio. Los pueriles en cuanto a grado de desarrollo o de comprensión de cuál es el funcionamiento real de las cosas. Y los que ya se dan cuenta
Los Budas, dice aquí, trabajan en beneficio de los demás. Basta en fijarse en la diferencia entre ambos. Si no cambio mi felicidad por el sufrimiento de los demás, no alcanzaré la condición de darme cuenta y no tendré verdadera alegría. La fuente de todas las miserias del mundo consiste en pensar en uno mismo. La fuente de toda felicidad consiste en pensar en los demás. Luego acá nos dice, fue en el consultorio del médico psiquiatra Carl Gustav Jung donde nació Alcohólicos Anónimos, porque él fue el que sugirió que el alcoholismo y la drogadicción, que es lo mismo, solo podrían controlarse si se pudiera lograr un despertar y un crecimiento espiritual, una genuina y auténtica conversión, un cambio. Y esto lo dice otro psiquiatra, Giuseppe Amara, dice, ¿qué habrá vislumbrado Jung? Que si se tiene un verdadero despertar del alma o de la mente, o como quisiéramos verlo, el contacto sentimental, apasionado, profundo, nos daría una energía superior a la necesidad del alcohol, la droga y de cualquier otra cosa. Nos daría cierta paz, cierta plenitud dentro de mí, que no digamos que me conformo, sino que me siento algo pleno, relativamente pleno, como para no necesitar depender o huir. Imagínate a alguien que encuentra sus raíces pasionales profundas, reales, para las cuales nació, que echa raíces como un árbol verdaderamente grande en la superficie de la tierra, un árbol que resiste los vientos de la moda, los vientos de lo que cambia, un árbol que resiste a las presiones del qué dirán, la imagen que quiera uno proyectar, un árbol que no tiene miedo de estar solo en una noche estrellada y no requiere de ninguna copa, de ninguna droga. Quizás estamos idealizando, pero creo que la visión de Carl Gustav Jung fue esa, darnos esa fuerza pasional íntima, intensa, no solo veleidosa y pasajera, como una emoción cualquiera, como un enamoramiento cualquiera, sino como algo radical, una auténtica iluminación religiosa, una trascendencia mística, para encontrar la sobriedad, como cierta paz fundamental y no solo la pura abstinencia química, sino la causa que elimina la necesidad de consumir, la causa que sustenta la abstinencia, la remisión del síntoma, que yo lucho para no tomarme la copa, pero finalmente y en mi fondo no he cambiado para nada, que no es algo que me esté esforzando en no hacer, sino que ya no necesito hacer. Sigue entonces aquella enseñanza de Carl Gustav Jung de que necesitamos iluminarnos, cambiar, para eliminar palabras que no puedan dejar de entenderse, no solo para luchar contra el alcohol o drogas, sino para todos los males de la mente. Eso se parece a lo que dices tú que dijo Eddie en la historia de Bill, ¿no? Sus raíces habían agarrado nueva tierra, ¿no? Bueno, entonces aquí llegamos hasta el tercer paso, que es el paso principal, ¿no? Hay alguien que es el que dirige, ¿verdad? Alguien que es el que acomoda las cosas que nosotros vamos viviendo, y no somos nosotros, y no nos molesta que no seamos nosotros o que las cosas no sean como nosotros quisiéramos que fueran. Él proveía todo lo que necesitábamos. Lo que necesitábamos puede ser la falta de provisión de algo, mijo. No es que te den algo. Él te iba poniendo en tu camino lo que necesitabas para tu propio crecimiento, hijo. Si nos manteníamos cerca de Él, sabiendo que estamos en Él y nosotros
y Él está en nosotros, ¿no? Sí. Y desempeñábamos bien su trabajo. Y su trabajo es servirlo a Él, sirviendo a los demás, hijo. Dice, entonces, ¿qué fue lo que pasó cuando asumimos esta actitud? Empezamos a interesarnos cada vez menos en nosotros mismos, en nuestros planes y en nuestros proyectos, y cada vez más en qué era con lo que podíamos contribuir a la vida. Sentimos afluir en nosotros un poder de dirección. Ya nos dimos cuenta de que alguien era el que estaba dirigiendo las cosas. Eso nos produjo tranquilidad mental. Descubrimos que podíamos encarar la vida satisfactoriamente. Ya no teníamos que huir de la vida. Le podíamos hacer frente. Prepárate y preséntate. Que llegamos a darnos cuenta de su presencia. Empezamos a perder el temor al hoy, al mañana o al futuro. Renacimos. Somos otros. ¿No? ¿Alguien gusta compartir, compañeros? Bueno, pues entonces les agradezco mucho.